Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre las señales antes del fin, ¿no? Cuando ustedes escuchan así hablar del fin, ¿qué sienten en su corazón? ¿Qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué sienten? Algunos sienten miedo, quizás. Otros dicen, ay, sí, Jesús, por favor, volvé ya, ¿no? Maranata, como decían los discípulos, Maranata, que significa, ven, Señor Jesús, ¿no? Entonces, pero vamos a ver qué pasa con este tema, ¿no? Porque es una promesa de Dios que Él hizo desde que el hombre cayó en pecado. Hay un plan de salvación de Dios para el ser humano. Cuando el ser humano pecó, Dios dijo, no, esto no puede durar por mucho tiempo. Esto tiene un fin, esto va a tener un fin. Porque imagínense vivir una eternidad en pecado. Imagínense vivir mucho tiempo en pecado nomás. Y Dios dijo, no, el pecado tiene que terminar, pero les voy a dar un tiempo. ¿Un tiempo para qué? Para que puedan volver a mí. Por eso envió a su Hijo, por eso Jesús vino, por eso Jesús murió y resucitó. Pero Él dijo así, un día yo voy a regresar. Pero para buscarlos y para estar eternamente conmigo. Y ya sin pecado, ya sin muerte, ya sin enfermedades, ya sin nada de lo que nosotros vivimos hoy acá en la tierra de aflicción. No, esto tiene un tiempo, hermanos. Tiene un tiempo porque un día voy a regresar y esto se va a terminar. Entonces nosotros estamos en ese tiempo. Y Jesús dijo así que en el final de los tiempos empezarían a ver las señales. Y fíjense que cuando comenzó el final de los tiempos, los últimos días, es cuando Jesús vino a la tierra. Cuando Jesús vino a la tierra, empezó a contarse los últimos días del ser humano. Imagínense que hace 2000 años atrás que estamos viviendo los últimos días. Los discípulos de aquella época ya esperaban a Jesús y pensaban que Jesús ya iba a regresar. Pablo escribió una carta a la iglesia y él decía, cuando él regrese, nosotros los que estamos vivos vamos a ser transformados y vamos a ser llevados, ¿no?, al cielo. Él pensaba que él iba a estar vivo. Y murió Pablo y pasó las generaciones y pasaron 2000 años y hoy estamos nosotros acá, todavía. ¿Y saben por qué Jesús todavía no regresa? ¿Por qué será? Si ya pasó mucho tiempo. Por misericordia y por gracia. Porque todavía son muchos los que tienen que ser alcanzados. Y también hay otro motivo, pero eso después les voy a hablar, el por qué Jesús no regresa todavía. Pero bueno, esta es una promesa, como les contaba, que se repite unas 300 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y quiero leerles algunos textos nomás, porque son 300 veces, imagínense, solamente unos textos para poder traer a memoria y recordar lo que dice la palabra del Señor. En Juan 14:3 dice así, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Eso dijo Jesús a sus discípulos. En Juan 14:28, Jesús decía, ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Marcos 13:26-27. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará a sus ángeles para reunir de los 4 vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Santiago 5:7-8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes. Manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Por último, 1 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 6. Alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación
que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, ¿no? Acá Pedro decía, por más que ustedes tengan que estar sufriendo, y van a sufrir todavía, ¿no? Pero esto tiene que ser un motivo de mucha alegría para ustedes que son la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él va a regresar y vamos a estar eternamente con Él. Amén. Por eso estamos acá, porque esa es nuestra esperanza, hermanos. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos llena, ¿no? Lo que nos guía para que nosotros podamos seguir con ánimo, siempre poniendo nuestro foco ¿dónde? En esa gran venida, ¿no? En esa venida de Jesucristo. Porque si no hace mucho, ¿para qué? Como dice Pablo, si nosotros no creemos en que Jesús resucitó, seríamos los más desdichados. ¿Sí? ¿Para qué íbamos a estar acá si Cristo no resucitó y un día va a volver a buscarnos? Esa es nuestra esperanza. ¿Amén? Bueno, entonces, pero esa esperanza, como les dije, hace 2000 años que se está diciendo, Jesús va a regresar. Y ¿saben lo más triste? Que muchos quedaron por el camino. Muchos pensaron que ya Jesús no va a regresar y desistieron de esperarlo. Desistieron de seguir esperando con paciencia la venida de Jesús. Muchos pensaron que Jesús iba a llegar a tal fecha, pero fueron engañados y se desanimaron y quedaron en el camino. ¿No? ¿Por qué? Porque generalmente la gente no tiene paciencia. ¿No? La gente no tiene paciencia. Entonces Jesús dice, por eso tengamos paciencia, porque un día va a regresar. Jesús dijo esto, que a los discípulos una vez, ellos le preguntaron a Jesús cuando él había resucitado, y antes de subir a su Padre, volver a su Padre, él estaba hablando con sus discípulos, y él les había dicho, usted quédense acá porque ustedes van a recibir el Espíritu Santo. Y ellos dijeron, pero Señor, ¿cuándo vas a restaurar el pueblo de Israel? Jesús le estaba diciendo una cosa y ellos estaban mirando para otro lado, pensando otra cosa. Y Jesús dijo, a usted no les corresponde saber eso. Eso está solamente, lo sabe mi Padre. Ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos y van a predicar hasta los confines de la tierra, porque esa es la misión de ustedes. Y cuando Jesús, después él subió al cielo, dice que todos quedaron mirando. Me imagino esa escena, ¿no? Que todos estaban mirando a Jesús subiendo al cielo y ¿quién apareció? Ángeles, para decirle, ¿por qué ustedes están mirando? O sea, así como ustedes lo están viendo subir al cielo, así lo van a ver, todos los ojos van a ver que Él va a regresar. De esa misma manera que Él subió, así lo van a ver regresar, ¿no? Entonces, esa es la promesa. Pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Y Jesús habló de eso. Él habló de que qué va a pasar, porque los discípulos dijeron, bueno, pero ¿cuándo va a suceder esto al final? Todos queremos saber, Señor, ¿cuándo vas a regresar? Y Jesús habló en Mateo 24. Yo quiero seguir leyendo ese texto, porque Él dice así, a partir del versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerra y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de dolores. Entonces, las señales del regreso de Jesús podemos dividirlas en dos grandes grupos para entender un poquito los tiempos, ¿no? Dos grandes grupos, ¿por qué? Porque hay un comienzo, ¿sí? Y hay un tiempo donde está ahí a los pies de la venida de Jesús. Y Jesús dice así, cuando pasen estas cosas, terremotos, nación contra nación, enfermedades y todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué va a ser eso? Solamente el comienzo de dolores. Y si nosotros vemos en la historia desde que Jesús vino, ¿hubo terremotos? ¿Hubo guerras? ¿No? Siempre hubo.
un parto, el comienzo de dolores, como un parto. Acá las mamás que tuvieron parto normal saben, ¿no? De que, ¿qué pasa con las contracciones? Cuando la mujer va a tener a luz, va a dar a luz, ¿no? ¿Cuándo empiezan las contracciones? ¿No? Alguien que me pueda decir acá, porque yo todavía no tuve. Pero las contracciones se caracterizan, ¿no? Porque empieza un poquito el dolor, se empieza a doler y después cada vez es más intenso. Y cuando se va acercando el momento que pasa más seguido, ya los minutos se acortan, ¿no? El tiempo se acorta y es más intenso y más dolor, más sufrimiento y hasta que llega el momento y ahí recién la mamá da a luz. Y Jesús está haciendo esta comparación con estas señales. Él dice así, este tiempo, que es el comienzo de dolores, es como estas contracciones, ¿no? Que por ahí viene un terremoto, viene una enfermedad, viene una pandemia, o sea, todas estas señales, pero después se va a ir acortando el tiempo y van a ser cada vez más intensas. Si nosotros vemos hoy en día los últimos años, ¿no? Estos últimos 3 años nomás, 3, 4 años, ¿cómo están siendo las contracciones? ¿No? ¿Cómo están siendo estas contracciones, estas señales que nosotros en otra generación quizás no se vio tanto como hoy día se ve? La generación de mis padres quizás era más tranquilo, sí, se escuchaba terremoto, pero allá, sí, se escuchaba de problemas, pero parecía lejos, una vez cada tanto. Ahora nosotros todos los años estamos viendo que hay terremotos, que se incendia, que hay problemas, que las familias se destruyen. O sea, vemos realmente que las señales que Jesús mencionó acá se están dando cada vez más seguido y con más intensidad. Esto es lo que Jesús está diciendo, que las señales van a ser cada vez más cortas y cada vez más intensas. ¿Sí? Entonces, pero Jesús quiere que nosotros tengamos esto en mente. ¿La imagen de qué? De un parto. ¿Sí? Porque por ahí decir, bueno, ¿cuándo será? ¿Qué señales? ¿Será que esto es, ya Jesús se va a acercar? ¿Será que la pandemia de COVID, será que ya estamos casi en los últimos días? Últimos días, ¿saben qué? Fue cuando Jesús vino, así que ya estamos en los últimos días. ¿Será que Jesús ya va a estar por regresar? ¿En qué momento de la historia nosotros estamos? ¿Será que estamos en el comienzo de estos dolores? ¿O ya estamos en el otro grupo que después le voy a comentar? ¿No? ¿Qué señales? Apostasía religiosa. ¿Sí? ¿Qué es la apostasía religiosa? Abandono deliberado de la verdad. Y esto generará las demás señales. Guerra en todas las partes, hambre y miseria, epidemia, conmoción económica, desastres naturales. La palabra de Dios dice así que la tierra gime por la venida de Cristo. La tierra, la creación está gimiendo por la venida de Cristo. Ella es conmovida, ella es sacudida, esperando la venida de Jesús, de su Creador. ¿Qué más? Martirio y persecución y odio contra los cristianos. Traición, desintegración familiar, ¿no? Desintegración familiar, iniquidad en aumento y el amor en declive. ¿Vemos todas estas cosas? Sí, y vemos con más intensidad. ¿No es así? Después, ¿qué más? Dice, las señales van sucediendo cada vez más seguidas, una de las otras. Aumentan todas estas cosas. Y otra de las señales es que la predicación del Evangelio va a ir en aumento. Hermanos, no sé si ustedes se dan cuenta o no, pero por ejemplo, uno que por ahí está escuchando acá, va a otro lugar y escucha a los pastores, hermanos, hay un mover de Dios en su iglesia. Hay un mover de Dios en las personas con esa necesidad de escuchar, sed de escuchar el Evangelio, sed de querer esa necesidad de Dios. Dios se está moviendo para que las personas puedan ser alcanzadas. Dios mueve a su iglesia para que las personas puedan ser alcanzadas.
Y cada vez es más intenso. Yo pienso así, si nosotros por ahí hoy nos estamos despertando, decir, no, vamos a hacer esto, vamos a predicar el Evangelio, me dispongo para servir en esto, vamos, es porque Dios está moviendo a su iglesia para los últimos días, ¿sí? Porque Él está regresando. Entonces, ¿qué otra cosa? Las señales, tenemos que entender que el mundo no va a mejorar. Si por ahí uno dice, bueno, ¿cuándo va a mejorar este país, la economía de este país? ¿Cuándo va a mejorar las cosas? Parece que no hay solución para nada. Y no hay solución para nada. Por eso Jesús habla a su iglesia, para que nosotros seamos entendidos de lo que está pasando en la historia. No seamos necios, no nos dejemos engañar por las cosas que están sucediendo. Porque no hay solución para el mundo. La palabra de Dios está diciendo así que cada vez va a ir, ¿no?, en declive. Cada vez va a ser peor. Cada vez va a haber más problemas en la familia. Cada vez la economía va a ser peor. Cada vez los desastres naturales va a ser peor. O sea, no hay nada que va a mejorar, hermanos. Si por ahí nosotros esperamos y pensamos, uy, ¿cuándo va a mejorar? El año que viene va a ser un buen año. ¿No? Sí, para los hijos de Dios, porque nuestra esperanza y nuestra fe donde está en Cristo. Por eso puede ser un buen año para nosotros. Pero si nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza y nuestro bienestar en el país, en un gobierno, en la economía o en lo que suceda, ahí estamos mal. Porque Dios está diciendo, no sean ignorantes. Yo hace 2000 años ya le estoy contando lo que va a suceder para que ustedes estén firmes. Para que ustedes no se asusten de las cosas que van a pasar. Para que ustedes se mantengan firmes. Porque ¿saben qué? Él dice así, que muchos van a quedarse en el camino. Muchos van a desistir de su fe, hermanos. Imagínate si uno de nosotros acá desiste de su fe por causa de que no pudo soportar el sufrimiento de los últimos tiempos. Porque no es solamente externo el problema, eso afecta en tus emociones, ¿no es así? Por ejemplo, si hay problema en la economía y si vos no pones tu confianza en el Señor sabiendo que Él es el que te sustenta, ¿qué empieza tu corazón a? Empieza a suspirar profundo, ¿no? No tengo, va a faltar. Y me empieza a preocupar. Y ya me empieza a agarrar una ansiedad. Y ya me puede agarrar una taquicardia. Y ahí ya me enfermo y hasta puedo morir. ¿No? Porque somos así. Ese es el ser humano. Entonces, ¿dónde está puesta tu confianza? Porque el Señor ya nos está avisando. Estas cosas van a empezar, o sea, ya empezaron, pero van a empeorar. Es como Habacuc. No, Habacuc le preguntaba, Señor, ¿cuándo va a pasar esto? Y el Señor le trajo una palabra. Dijo, no, esto va a empeorar, Habacuc. ¿No? O sea, no va a mejorar nada de tu situación, va a mejorar, va a empeorar. Y después Habacuc termina diciendo, bueno, Señor, aunque la flor no florezca, aunque la higuera no florezca, aunque pase todo esto, Señor, yo voy a seguir confiando en vos. Yo voy a seguir confiando en vos, Señor. Por ahí vos estás pasando por momentos difíciles. Quizá tu fe quiere quedarse. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque nuestros ojos muchas veces están puestos acá en esta tierra, en este mundo. Estamos muy entretenidos con lo que pasa acá, porque pensamos que no, esto es todo lo que tenemos. Y Dios dice, no, miren, la higuera va a decir, ustedes que entienden los tiempos y saben cuándo va a venir la lluvia, ¿no? Ustedes saben cuándo va a florecer. Entonces, sepan leer el tiempo en que están viviendo. Porque, hermano, esto es muy serio. Tu salvación es muy seria. Cuando nosotros empezamos a leer y las cosas que van a suceder, nosotros necesitamos afirmarnos en Cristo. Y dejar de mirar a los costados o mirar hacia atrás o mirarte a vos mismo. Para de mirarte a vos mismo. Porque perdemos tiempo, porque Satanás está desesperado y queriendo desviar la atención de los hijos de Dios para cosas vanas, para que tu fe sea desvanecida.
No seamos necios. Seamos entendidos de la voluntad del Señor. Porque esto es muy serio. A veces pensamos, no, estoy tranquila en mi casa, déjame tranquila en mi casa. No. Porque si estás tranquila en tu casa, es ahí donde te vas a perder también. Hermanos, entonces Jesús habla sobre estas cosas porque Él ama a su pueblo y porque Él ama a las personas que todavía no fueron alcanzadas. Y todas estas señales es como para decir, mundo, despierten, que el creador del universo está regresando. Aunque no creas, Él va a venir igual. Aunque no creas, Él va a regresar. Después Jesús va a hablar. Les dije que podemos dividir en dos grupos, ¿no? Las señales antes del fin. Que primero se trata de ¿qué? De los comienzos de los dolores. Y habla de dolores, ¿no? Con todas estas señales, terremotos, todo lo que hablamos y sabemos, ¿no? Que van a suceder y que suceden y que cada vez va a ser más intenso. Pero después Él habla de la gran tribulación. Y, ¿no? Muchos por ahí dicen, yo quiero estar cuando Jesús regrese, ¿no? Y yo, después de haber estudiado un poquito, dice, Señor, no, ya, llévame antes, Jesús. Porque la gran tribulación, ¿qué dice Jesús? Dice así, versículo 21. Porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Hermano, la gran tribulación, justamente, Jesús va a decir, lo que va a pasar es un periodo de tiempo corto. La gran tribulación es un periodo de tiempo cortito. ¿Por qué es corto? Porque él dice, si no se acortara este tiempo, los elegidos no aguantarían. O sea, la iglesia no aguantaría por causa del sufrimiento que se va a vivir en ese último tiempo. Es un periodo de tiempo corto que está a los pies del regreso de Jesús. Esos son los últimos eventos antes de que Jesús regrese. Dijimos que los últimos días y que empezaron los señales fue desde que Jesús vino, resucitó, ¿no? Desde ese tiempo empezamos a vivir. Imagínense, 2000 años ya. Estamos acá en 2022, pero todavía estamos en el comienzo de dolores. Porque cuando la Biblia empieza a hablar de que esa gran tribulación, las cosas que van a suceder están relacionadas con el Apocalipsis, cuando el Apocalipsis habla de las trompetas y las tazas, donde van a ser derramadas en la tierra. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con dos características que van a suceder en ese tiempo. Uno, va a haber una gran persecución hacia la iglesia. O sea, la gran tribulación se caracteriza por esto, por una gran persecución hacia la iglesia y por la ira de Dios derramada sobre la tierra. ¿Sí? Y dice así la palabra de Dios, que Dios guardará su iglesia de su ira, porque vamos a ser sellados por Él, para ser guardados de la ira de Dios. Pero el mundo no va a ser. Pero no vamos a ser salvados de la persecución, porque es necesario que estas cosas sucedan, dice la palabra de Dios. Vamos a ser perseguidos por causa del nombre de Jesús, porque el anticristo aparecerá en ese tiempo y se levantará contra todo lo que se llame Dios, contra todo lo que adore a Dios, y va a ser contra nosotros, pero va a ser un tiempo de mucha persecución, de mucho sufrimiento. Por eso Jesús dice, es necesario que sea corto, porque no van a soportar. Y si yo te pregunto hoy, ¿cómo estás para pasar esa gran persecución? ¿Cómo vivimos nosotros las persecuciones, ¿no? Por causa del nombre de Jesús. ¿Cómo vamos a vivir ese tiempo? Si nosotros quizás
Hoy nos desanimamos fácilmente por cualquier cosa que nos pasa, ¿no? Por alguien que se levante, algo que se levante y empiezan a juzgarnos, a hablar mal de nosotros. ¿Cómo vamos a pasar la persecución que quieran matarte? Y de la peor manera por causa del nombre de Cristo. Entonces, necesitamos entender estas cosas. Necesitamos entender de que Jesús va a volver y de que estas señales y esta gran tribulación va a ser terrible sobre la tierra, porque van a haber desastres naturales donde va a haber mucha mortandad, va a haber mucha maldad. O sea, todo lo que nosotros por ahí vemos hoy va a ser triplicado o mucho más intenso. ¿Por qué? Porque Jesús ya está ahí por regresar. Y analizando por ahí, no sé, analizando por ahí un poco, hoy voy a decir, bueno, no, todavía nosotros no estamos viviendo eso. Estamos muy tranquilos, ¿no? Venimos acá, adoramos juntos, tenemos todo el tiempo, podemos salir, viajar, andar. Nadie está siendo perseguido acá por causa de Cristo. Por ahí una cosita u otra, ¿no? En tus relacionamientos con personas que quizás no conozcan a Cristo. Por ahí esas ideologías que se levantaron hoy día, que se levantan en contra del nombre de Dios, ¿no? Nosotros experimentamos un poco de persecución hace un tiempito atrás, ¿no? Hablando contra la iglesia, contra el nombre de Dios. Y es una situación muy, muy incómoda. Pero nosotros tenemos que tener este cuidado y mantenernos firmes. Porque Jesús dice, manténganse firmes hasta el fin. Porque el que permanece hasta el fin, ese será salvo. Por algo el Señor ya había hablado esto, ¿sí? Por algo el Señor recalca esto, aquel que permanece. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos donde vos vas a querer abandonar, hermano. Van a venir momentos donde vos vas a querer desistir y te vas a desilusionar y vas a querer quedar en el camino. Pero el Señor es misericordioso y su Espíritu Santo habita en vos. Y Él es el que te da la fuerza para seguir adelante. Amén. Yo no quiero detenerme tanto en esto, ¿no? En lo que son las señales, porque nosotros ya conocemos este tiempo, las cosas que van a suceder. Pero quiero hablarles un poquito de cómo nosotros tenemos que enfrentar este tiempo. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar? Y Jesús hace una advertencia. Él dice así en el versículo 5, en el versículo 4 del 24, en la primera palabra, él dice así, tengan cuidado. Es una advertencia que Jesús está haciendo. ¿Por qué? Porque para que nadie los engañe. Porque en esos últimos tiempos se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, queriendo engañarte para que vos abandones tu fe, para que vos mires para otro lado. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque no estamos exentos de ser engañados, hermano. ¿Y cómo podemos ser engañados por estos falsos profetas? Todas las veces que nosotros sacamos a Cristo del centro, podemos ser engañados. Todo aquel que viene a querer predicarte otra cosa que no sea Cristo es un engaño. Porque Cristo es el centro de nuestra salvación. De Él se trata. ¿Cuántos falsos maestros hoy hay? Y Pablo en aquel tiempo, él había exhortado a la iglesia de los Gálatas. Fíjense lo que él dijo para que nosotros entendamos un poquito de qué él estaba hablando. Él dice así en el versículo 1:6, Gálatas. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición.
Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Sí? Aunque un ángel venga y les hable de otra cosa que dice la Biblia, que caiga porque es mentira. Entonces, hermanos, todas las veces que nosotros queremos sacar a Cristo del centro y poner cualquier otra cosa, hasta poner en el centro la institución como iglesia, ¿no? A veces podemos sacar a Cristo del centro y poner la institución. Podemos sacar a Cristo y poner a una persona. Podemos sacar a Cristo y poner nuestras prioridades. Tengamos cuidado, dice Jesús, porque muchos van a venir a querer engañarlos. Y vivimos esos tiempos. Entonces, cuidado. Cuidado con estas cosas. Cuidado con vos mismo, con tu corazón. Cuidado con tu corazón. Pablo dice, cuidate de vos mismo, le dice a Timoteo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. Y hasta nuestro corazón nos puede engañar. Entonces, siempre el centro tiene que ser Jesús. Siempre tenemos que tener la palabra como centro de nuestras vidas. ¿Sí? Después, otra advertencia. No se alarmen, dice Jesús en el versículo 6. 24:6. Ustedes van a oír de guerras, rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. O sea, no tengan miedo. O sea, todas estas cosas son necesarias que sucedan y van a empeorar, ¿no? Pero no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Vos creés que sos salvo? ¿Vos estás segura de tu salvación? ¿Vos podés decir así con tranquilidad, yo soy salva o soy salvo en Jesucristo? No veo todos con mucha seguridad. Pero, hermanos, eso tiene que ser una seguridad en tu vida. Porque si vos creíste en Jesús, como dice el Evangelio, sos salvo en Jesucristo y comenzaste un proceso y el Espíritu Santo de Dios vino a habitar dentro de vos y Él es el que te está ayudando a seguir creciendo y santificándote día a día hasta que Él regrese. Esa obra que Él comenzó en tu vida la irá perfeccionando hasta que Él regrese, dice su palabra. ¿Te caíste? Levántate. ¿Pecaste? Confesá. Porque Él es fiel y justo para perdonar tus pecados. Y no solamente para perdonarte, sino Él te limpia de toda tu maldad. Hermanos, no tenemos excusas para quedarnos parados. Porque tenemos a Dios mismo habitando con nosotros y en nosotros para ayudarnos a seguir adelante. Él no desiste jamás. Y por más que te aparte, allá Él te va a molestar, por decirlo de una manera. De allá Él te va a traer. Si sos hijo, de allá Él te va a traer. Pero tenemos que seguir adelante, porque esa es la perfección que la Biblia habla. No de que vos no cometas errores, no de que vos no peques, porque pecamos. ¿Quién puede decir acá, no, yo no peco? ¿Alguien puede decir, como dijo Jesús, alguien puede tirar la primera piedra acá? ¿Alguien que no pecó hoy? ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? ¿Allá atrás? ¿No? Todos pecamos en nuestros pensamientos. Ya no vivimos para el pecado. Ya no nos agrada pecar. El pecado ya no es normal en nosotros. Nos entristecemos y no queremos volver a cometerlo. Porque eso es lo que Jesús dijo. Pero vamos, seguimos, confesamos, nos arrepentimos, nos limpia de ese pecado y hay otros que el Señor va a limpiar, porque así estamos. Él no dice que acá nos va a librar totalmente de nuestros pecados. Nosotros vamos a habitar con nuestra doble naturaleza, la naturaleza pecadora y la naturaleza divina, hasta que tengamos vida, hermanos. Porque solamente cuando Él regrese vamos a ser libres de nuestra naturaleza pecadora. Solamente cuando Él venga nosotros vamos a decir, ay, por fin.
Por fin, Señor. Por fin, Jesús. Por eso esperamos a nuestro Redentor, que nos va a librar totalmente de nosotros mismos. Gloria a Jesús, hermanos, porque es grandioso lo que el Señor hace por nosotros. Él nos da fuerza, nos acepta como somos. Él te acepta como sos. Él te purifica, Él te da su espíritu. Él te capacita, Él te da la fuerza. Él te da todo lo que necesitas para que vos sigas adelante. No bajes los brazos. No bajes los brazos. Porque es grande esta salvación. Es muy grande lo que el Señor hizo por nosotros. Valoremos con todo nuestro corazón lo que el Señor hizo por vos. No tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dijo Jesús. No tengan miedo porque yo estoy, yo los capacito, yo los guardo. Sí, es necesario que sufran. Van a pasar porque Jesús sufrió y sufrió hasta la muerte. Jesús nuestro Señor. Y nosotros seguimos sus pasos. Pero asimismo Él dijo, no tengan miedo. Esteban cuando estaba siendo apedreado, él estaba siendo apedreado, imagínense el dolor y él estaba muriendo, pero ahí mismo él miró hacia el cielo y vio al Hijo, y él estaba lleno del Espíritu Santo y dijo, Señor, no tengan en cuenta sus pecados porque ellos no saben lo que hacen, ellos no te conocen todavía, recibe mi espíritu. ¿Cuántos mártires nosotros conocemos la historia que murieron cantando y glorificando al Señor? Porque sabían a dónde iban, cuál era su destino. ¿Cuántos hoy día mueren del otro lado del mundo hoy por causa del Evangelio? Dan sus vidas por causa de Jesús. Pero lo hacen con alegría porque saben con quién están. Y hoy nosotros nos pasamos por momentos quizás y nos desanimamos. Hermano, anímate, viví poniendo tus ojos en la eternidad, en aquel que te fortalece, aquel que dijo que está con vos todos los días, el que te capacita, el que te ayuda y el que te ama. Incondicionalmente, Él ve tu necesidad, Él ve tus detalles, hasta lo mínimo Jesús cuida de vos. Pero muchas veces nos falta fe. Muchas veces nos falta fe, hermanos. Nosotros hablamos de fe, predicamos de fe, pero cuando se trata de nosotros, de nuestras cuestiones internas, nos falta fe. No creemos muchas veces que Dios puede transformar mi vida. Que el Señor, ¿será que me acepta de verdad como soy? Y por eso tenemos muchas veces cuestiones internas mal resueltas. Necesitamos creerle a Jesús. Necesitamos presentar, aceptar como vos sos. Porque también ese es un problema cuando vos no aceptás que sos pecador, que sos imperfecto. Y por eso te frustrás, por eso te desanimás, porque no te sale como vos querías que te salga. ¿Por qué te frustrás si sos pecador y sos imperfecto? ¿Por qué no te perdonás si Dios te perdona? Hermano, muchas veces nosotros no nos aceptamos. No nos aceptamos y lloramos y lamentamos. ¿Por qué soy así? Sos así porque sos pecador. Pero Él te acepta. Él te acepta. Y eso es lo que importa. Él te ama. Y Él está trabajando en tu vida para que esas imperfecciones vayan siendo pulidas. Entonces, es necesario todos los días, Señor,
acá está, yo soy así. Y reconozco y me acepto, Señor, porque soy así. Pero es en tu gracia que soy aceptada. Es en tu amor que soy perfeccionada. Es a través de tu espíritu que voy creciendo, Señor. Trata conmigo en esta debilidad, Señor. Trata conmigo en esta forma de ser, Padre. Ayúdame a permanecer firme, Padre, porque si sigo así tiendo a desanimarme y hasta quedarme. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Espíritu Santo, porque soy esto. Ayúdame, Señor. No tengo ánimo, no tengo fuerza, no tengo nada, pero ayúdame, Señor, porque creo en tu palabra y tu palabra es verdadera. Y vos estás regresando, Señor. Jesús dice así que el evangelio será predicado. En el versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿por qué Jesús no vino todavía? Porque todavía es necesario predicar el evangelio. ¿Qué es lo que determina quizás el regreso de Jesús? Es la iglesia. Es la iglesia de Jesús, hermanos. Somos nosotros. Porque en nuestras manos fue puesta esta responsabilidad. En nuestras manos fue puesta esta misión de predicar el evangelio de Jesús a todas las naciones. Y cuando el último sea predicado, entonces Jesús vendrá. Por ahí nosotros decimos, Señor, por favor, vení. Pero no hago nada. No predico. No sirvo. No me dispongo. Entonces, ¿cómo Jesús va a regresar? ¿Cómo estoy diciendo que quiero que venga Jesús si yo no dispongo mi vida para servirle a Él y predicar a través de los dones que el Señor me dio? Porque no es necesario que vos hagas todo. No es necesario que vos hagas todo. No, porque el Señor te dio algo específico a vos. Él te dio un don específico para que vos cumplas con ese don. Para que vos sirvas y prediques a través de ese don. Porque a veces pensamos, uy, tenemos que salir, tenemos que ir a predicar a todo el mundo. No, a veces no. Tal vez no sos vos el que tenés que ir a predicar a otro lugar, pero el Señor te dio a otra persona que te puso en tu camino para que vos a ese prediques. Pero Señor, yo no sé hablar. Pero quizás sos bueno escuchando, sirviendo a través de algo, ¿no? ¿Cuáles son tus dones? Que el Señor te dio, porque todos tenemos algo en nuestras manos que el Señor nos dio para servirle a Él, para predicar el evangelio a través de eso. Entonces, iglesia amada de Jesucristo, cumplamos nuestra misión. Porque el Señor nos puso en este tiempo, en esta generación, para predicar su evangelio, para cumplir esta misión. Porque desde que Jesús se fue al cielo, los discípulos predicaron el evangelio de Él. Y desde ese tiempo se viene predicando el evangelio. Dios usando hombres y mujeres para llevar el evangelio de Jesucristo. El diablo está contra la iglesia, queriendo que eso se termine, e intentó de varias maneras querer parar la misión de la iglesia. Si miramos la historia, cuántas cosas pasaron en el camino, pero Dios siempre levantó un remanente para que siga predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. Siempre habrá uno que el Señor va a rescatar para que siga cumpliéndose la misión de Jesucristo, porque Él va a regresar. Entonces, hermanos, esa es nuestra misión. ¿De qué manera Jesús cuenta que en los días de Noé, Él hace esta comparación? Él hace esta misma comparación de que así como en el tiempo de Noé es hoy, es cuando Él va a regresar. Las personas se casaban, la gente estaba viviendo su vida normal, ¿no? Total, no hay un Dios. Total, Jesús no va a regresar. Total, no pasa nada. Total, vamos a morir todos, hay que disfrutar la vida hoy. ¿No es así lo que la gente dice?
¿No es así que muchas veces nosotros vivimos de esa manera? A veces podemos hasta vivir de esa manera, como los tiempos de Noé. Pero cuando Noé terminó la misión que Dios le dio, ¿qué era qué cosa, hermanos? Terminó el barco. Él tenía que construir un barco, una barca. Cuando él terminó la barca y anunció a todos que iba a venir el diluvio, Dios dijo, bueno, entren todos. Y ahí empezó a llover. Y vino el fin. Entonces, Dios dio una misión a Noé. Cuando Noé cumplió su misión, vino el fin. Dios dio una misión a la iglesia. Cuando la iglesia cumpla su misión, vendrá el fin. Y podemos hablar hasta individualmente. Dios te dio una misión individual a vos, a cada uno de los que estamos acá, ¿no? A mí, a Dionisio, a Elizabeth, ¿no? Al hermano, a Lisandro, a los jóvenes que están ahí, a los que están atrás, a cada uno. Dios te dio una misión. Y cuando cumplas tu misión, puedes descansar. Si estás vivo todavía es porque algo tenés que hacer. Todavía tenés que cumplir una misión, un propósito del Señor en este mundo. Si estás vivo, si el Señor te salvó, ¿no, hermano? Hermano, cuenta su testimonio. Un accidente feísimo que no era para vivir. Pero hoy él está acá, está sirviendo a Cristo. Porque él tiene una misión todavía. Porque el Señor lo salvó. Porque todavía tiene un propósito de Dios para ser cumplido. Por eso todavía no moriste, hermano. Y así con cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces estuvimos al borde? Quizás nos encontramos con la muerte, pero de ahí el Señor nos libró porque hay una misión. Estás cumpliendo tu misión. Estás viviendo tu misión. Vivamos, hermanos. No es con nuestra fuerza. No es con nuestra fuerza. Eso es lo bueno. Porque nosotros nos cansamos. ¿No es así? La Biblia dice, los jóvenes flaquean. Gracias, María. ¿No? Nos cansamos, nos debilitamos. Pero los que esperan en Jehová, ellos van a ser renovados, van a ser fortalecidos. ¿No? Porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, es con el poder del Espíritu Santo del Señor. Entonces, así como los días de Noé, así será el fin. Hoy día, si miramos la sociedad, están todos entretenidos, cada uno en lo suyo. Nuestra misión es ir y hablarles de Jesucristo. ¿Sí? Por eso quiero leerles la conclusión. Todo lo que están viendo, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo hoy día son dolores de parto, ¿no? Cada vez va siendo más intenso y cada vez más cortos. Pero el dolor de parto, ahí las madres me van a decir, no se compara, ¿no? ¿No se compara con qué? Sufriste, qué dolor, ¿no? Que sufre la mamá. Pero cuando nació el bebé, ¿qué pasó? Es lo más lindo, es la felicidad más grande y todo el dolor terminó. Por eso Jesús hace esa comparación. Tal vez vas a sufrir, iglesia. Sí, vas a sufrir porque la Biblia lo dice. Pero todo ese sufrimiento
no se compara con la venida del Señor, con aquel día tan glorioso que va a ser de gran felicidad, de gran gozo en el Señor. Nada se compara. No viviste todavía una felicidad en este mundo que se pueda comparar a ese gran día. Entonces, trae siempre a memoria esto, porque podés estar sufriendo terriblemente, pero te vas a alegrar en Dios. Amén. Todavía no es el fin, dijo Jesús. No se preocupen que todavía no es el fin. Es necesario que todo esto pase. Todo lo que vimos desde que comenzaron las señales se fueron intensificando, ¿sí? Y cuanto más se acerca la venida del Señor, todo será más intensa. Mantengamos firme nuestra esperanza y firme nuestra fe, porque Él va a regresar. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y glorificar a Dios. Vivimos los últimos tiempos. Vivimos el comienzo de dolores. Pero vivimos con fe y esperanza. Porque Él está con nosotros. Amén.